mucho menos ambiguas y dan pauta de una comunidad tremendamente grande. Sí, yo creo que en eso Europa nos lleva una ventaja muy sustantiva porque como comunidad europea no es un país el que está detrás, sino que es la unión de países de Europa, incluso con la participación muy fuerte del Reino Unido, que ya no es parte de la comunidad propiamente tal, digamos, pero funcionan en conjunto para todo lo que es normativa de protección radiológica y calidad. Así que, Rodrigo, te dejo para que estamos grabando ya, para que podamos Perfecto. ¿Comenzamos ya? ¿O comenzar. esperamos? Sí, comenzamos. Perfecto. Ujú. Antes de comenzar, buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos nuevamente. Y como siempre, comentarles que pueden en cualquier minuto interrumpir o preguntar, ya sea por la parte del chat o directamente por la voz, ante cualquier duda que haya durante la presentación de este tema. ¿Ya? Hoy vamos a revisar los conceptos de protocolos pediátricos en tomografía computada, básicamente orientados a los protocolos de rutina de patología de tórax, abdomen y pelvis. En la siguiente sesión vamos a abarcar algunas técnicas especiales en forma incidental, como algo de angiotac, probablemente algunas cosas más misceláneas, y la patología y los protocolos musculoesqueléticos. Hoy día, principalmente, como les decía, vamos a incorporar los protocolos de tórax, abdomen y pelvis con respecto principalmente a algunos consensos universales que tienen que ver con dos conceptos importantes. El primero, y que voy a recalcar permanentemente, es que la dosimetría utilizada en tórax, abdomen y pelvis, aunque sean recién nacidos, están basadas y parametrizadas en fantomas de 32 centímetros. Todos los equipos tienen, ¿cierto?, esta particularidad y lo indican en sus manuales de usuario, que aun cuando el cuerpo sea pequeño, incluso sea tan pequeño como una extremidad, la estimación de la dosis se basa en fantoma de 32 centímetros. Y es por eso que probablemente haya que hacer estimaciones externas a la dosis entregada por el equipo, y probablemente aquí una concesión importante, dado que el estudio abdominopelviano o tóraco-abdominopelviano guarda relación con el tamaño corporal y básicamente lo vamos a asociar al peso corporal. Entonces aquí tendremos un parámetro diferente al que vimos la semana pasada, que el parámetro neurológico se basa en la edad del paciente por el desarrollo neurológico como tal. Sin embargo, todos los protocolos de tórax y abdomen y pelvis se basan en el peso del paciente. Vamos a comenzar, ¿cierto? Indicando que todo lo que consigne de alguna manera la exposición, ¿cierto?, a la radiación ionizante en adolescentes y en niños tiene algunos patrones que ya están establecidos directamente con acciones concretas y que tienen que ver probablemente con la disminución, si bien no hay un valor, un guarismo que represente un valor numérico exacto, sí con acciones como, por ejemplo, la pulsación en fluoroscopía, en términos de la cantidad de exposición, de radionuclido, en diferentes técnicas. En tomografía computada, ¿cierto? Hay algunos parámetros y que probablemente a nivel internacional tengamos comportamientos distintos, probablemente por un tema cultural. En general, en las últimas publicaciones del ICRP, ¿cierto? Y en encuestas internacionales, probablemente una de las cosas que llama la atención es que en general a nivel continental, intercontinental, existen, ¿cierto?, protocolos dedicados específicamente a pediatría. Y esto probablemente por la sencilla razón de que los equipamientos traen asignados dentro de sus protocolos base, protocolos específicos para pediatría. Entonces, en la práctica, en el mundo existe la cultura o la intención de realizar protocolos pediátricos desde el inicio de la
programación de los estudios. Donde probablemente tengamos una falla o un déficit es que, si bien tenemos protocolos dedicados a la pediatría, no existe un consenso o no existe una tendencia a generar protocolos dedicados por diagnóstico. Es probable que tengamos zonas anatómicas de acuerdo a protocolos preestablecidos con parámetros de dosis, pero no tenemos en general dedicados específicamente por diagnóstico, como probablemente en adultos sí lo tengamos. En adultos probablemente tengamos, porque la variedad o la variabilidad de estudios es mucho más grande. Y esto se debe probablemente porque no hemos definido, en conjunto con la necesidad diagnóstica, con el rendimiento diagnóstico y con la claridad de si está de alguna manera llegando a la sensibilidad y especificidad adecuada cuando se hace un estudio abdominal o torácico en pediatría. Uno de los factores que es importantísimo recopilar es que probablemente aquí, como ejemplo, el kilovoltaje utilizado en estudios de cabeza en niños y adultos básicamente es muy similar con respecto a los grupos etarios y con respecto al uso de un kilovoltaje promedio. Y eso lo vimos la semana pasada, se explica principalmente por la capa externa de alta densidad del cráneo. Sin embargo, en abdomen, a pesar de que sí existe una mejora indiscutible con respecto al rendimiento diagnóstico de menores kilovoltajes, en general, en la práctica, es, fíjense que no es poco frecuente que se usen kilovoltajes muy altos, especialmente para zonas anatómicas que tienen un, un alto nivel de resolución de alto contraste. Me refiero básicamente al tórax. En el caso del tórax, donde la distribución entre el pulmón y el mediastino es bastante notoria, no en todas partes o en muy poco porcentaje se utiliza, ¿cierto?, el kilovoltaje más bajo del equipo. Y fíjense que solamente en un 33%, 30% de los estudios a nivel mundial, y esto quiero dejarlo claro, no es un problema que pase solamente en Chile. Básicamente es un tema que hay que reorganizar, que reformar, reestudiar, y por eso toda esta tendencia actual de insistir en los protocolos pediátricos es que solo un 30% son los estudios en tórax de pacientes pequeños que reducen el kilovoltaje. Y fíjense que hoy día el uso del kilovoltaje bajo es prácticamente normativa cuando uno entra directamente al uso de protocolos pediátricos, ¿ya? La corriente se supone o se estima o se estudia de que efectivamente en pacientes más pequeños la corriente del tubo se disminuye en forma genérica, pero también hay que tener una aclaración importante. Habitualmente, y debido a que el modulador de corriente es quien determina, de acuerdo al nivel de ruido, evidentemente en masas más pequeñas, en cuerpos más pequeños, se va a estimar por tamaño y por densidad menor cantidad de corriente solamente porque el modulador de corriente es capaz de hacerlo. Porque probablemente si fuese en forma voluntaria tal vez no tendríamos la forma de definir específicamente cómo disminuir la corriente en forma objetiva. Les voy a mostrar más adelante cómo disminuimos la corriente en forma objetiva de acuerdo a los parámetros de niveles de ruido que vamos a requerir en cada uno de los estudios. Respecto al límite de la exploración, aquí también hay un poco de poca claridad respecto al definir los límites de la exposición con respecto al diagnóstico. Y aquí vamos a entrar en tierra derecha, porque el diagnóstico es fundamental para poder definir la exploración que vamos a producir. Esto es que probablemente porque en el caso de los pacientes pediátricos más pequeños, donde necesariamente requerimos de un tipo de colaboración que voluntariamente no vamos a tener permanentemente. Difícilmente un niño de 4 años va a hacer inspiración o expiración forzada en forma voluntaria. En niños más pequeños prácticamente es imposible lograr inspiración, expiración o mantener la posición durante el estudio, por lo cual en la práctica el uso de anestésicos o de sedantes es bastante frecuente. Y aquí es donde nace el problema principal. Cuando el paciente está, ¿cierto?,
en condición de ser estudiado en forma mucho más fácil, es que probablemente uno tiende, disculpen, uno tiende a extender los barridos en pos de buscar algo más. Y ese concepto del algo más es tremendamente contraproducente en la acumulación de dosis efectiva y de dosis absorbida por parte del paciente. Probablemente en la misma zona anatómica debamos explorar en forma distinta, de aquí soy categórico, en forma distinta, de acuerdo al diagnóstico. Cuando vamos a explorar, por ejemplo, en búsqueda de, y esto también es válido para adultos, litiasis urinaria, no es necesario, ¿cierto?, barrer por encima de las glándulas suprarrenales ni por debajo de la sínfisis del pubis, dado que simplemente la posibilidad de que la litiasis se encuentre fuera de esa zona es prácticamente imposible. Entonces, si estamos buscando litiasis urinaria, probablemente, ¿cierto?, tengamos que limitar. Cuando el concepto cambia y decimos, pero puede tener algo más, que es la pregunta del engaño, la pregunta capciosa que produce la duda, si queremos ver algo más, ese algo más probablemente haga que la exploración se expanda. Y aquí en pediatría se hace frecuente. Oye, ya que está dormido, que está tranquilito, aprovechemos de ver el tórax, aprovechemos de explorar un poco más. Si el paciente tiene una lesión hepática o renal, a veces queremos ver la pelvis también. Cada vez que nos ponemos límites a las exploraciones de acuerdo a la zona y al diagnóstico, probablemente aumentemos las dosis globales. Y este es un tema sumamente importante. Este es datos del mismo hospital, en el mismo equipo, con 8 tecnólogos distintos, el mismo examen en pacientes de mismas características, donde cada uno, ¿cierto?, de acuerdo a su iniciativa propia, sus conocimientos, su experiencia, manipula de alguna manera los valores y vemos una variabilidad del uso del kilovoltaje de 80 a 120, corrientes estimadas probablemente de valores que no tengan mucho que ver con la realidad. Tiempo de rotaciones, aquí también hay un cambio en tiempo de rotación del tubo que va entre 0,4 y 0,6. El valor del pitch también con un cambio importante. Finalmente, el impacto lo vamos a visibilizar en el valor del CTDI. Ahora, ¿por qué me voy a centrar en el CTDI? Porque probablemente, aunque bien lo hemos explicado que el valor de la dosis efectiva en milisievert tiene un significado biológicamente más importante, la única forma que tenemos de comparar dosis entre un centro y otro, entre un grupo de trabajo y otro, y con la comunidad global, la forma que podemos tener un grado de comparación, que si bien no significa la dosis personal de cada paciente, es el uso del CTDI. A pesar de todo lo que hemos dicho, de que el CTDI es insuficiente, que es sesgado, que no explica todo lo que necesitamos ver y que por alguna parte el SSD puede ayudarnos, vamos a seguir utilizando el CTDI como un parámetro de comparación y de rendimiento diagnóstico. A pesar de todo lo que hemos dicho, que sigue siendo válido el poder entender el CTDI en comparación con la extensión del SSD y con el valor K que nos permite hacer un cálculo de la dosis efectiva, que tampoco es tan efectiva, ¿cierto? Sabemos que la misma zona anatómica, en el caso del tórax, cuando hacemos una estimación de dosis en mama en una niñita de 5 años, es muy diferente a la dosis que recibe el tórax como tejido pulmonar, ¿ya? Esas consideraciones siempre van a quedar en el contexto del concepto mucho más profesional, ¿ya? Sin embargo, como no podemos extrapolar hoy día todavía a todo el equipamiento como un valor constante que podamos visualizar, vamos a seguir usando el CTDI como nuestra forma de entender la dosis. Y aquí, fíjense que llama la atención y no es poco frecuente, esto no es nada inventado, esto es sacar una publicación donde para el mismo estudio, con el mismo equipo, del mismo hospital, con pacientes de mismas características, tenemos una variabilidad en la dosis que va, ¿cierto? 10.21 a 0 menos de 1 de CTDI. ¿Cómo se explica esta heterogeneidad
esta irregularidad, ¿cierto? Y aquí viene el problema de cómo solucionar, ¿ya? ¿Cómo se explica esto? ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo. Estoy hablando de un TAC de abdomen en un paciente de 5 años por dolor abdominal. 5 años, dolor abdominal, ¿cierto? TAC de 5 años en el mismo hospital, 8 personas distintas. ¿Alguien tiene alguna teoría por qué ocurre tanta variación? Por acá para poder leerlo. ¿Alguien me puede dar una teoría? Sí, escucho un micrófono abierto. Una es el número de fases. Perfecto, Juan Guzmán. Puede ser un estudio, efectivamente. Pero fíjate que el CTDI no es el DLP. Fíjate que si esto fuera por 4 fases, me vuelvo, ahí se me recaería el pelo. Pero en el fondo, la cantidad de fases va a determinar el DLP, pero el CTDI. Hay muchos protocolos en el equipo guardado. ¿Y por qué hay muchos protocolos guardados, Francisco Navarro? Ya, ese es el problema. Porque vamos a caer en el problema de la personificación, la individualidad de formas de trabajo no estandarizadas. Ahora, probablemente cuando hablamos de formas no estandarizadas, que tienes toda la razón, efectivamente esto demuestra una falta de estandarización, tiene que ver con dos problemas importantes. Uno con la cultura global respecto de cómo yo creo que veo las imágenes. Yo creo que se ven más bonitas, más efectivas, más diagnósticas, porque es una creencia personal. Segundo, no estamos todos hablando el mismo idioma, no estamos teniendo todos los mismos parámetros y esto es extremadamente frecuente, extremadamente frecuente. Esto lo vemos todos los días y a cada rato. Y esto porque probablemente la percepción personal no está aclarada ni entre el grupo de tecnólogos ni entre el grupo colectivo de diagnóstico. Entonces aquí este es el primer paso que uno tiene que enfrentar cuando se plantea realización de protocolos pediátricos, probablemente en grupos donde no hay liderazgo, ocurre que probablemente no hay una forma exclusiva de hacer las cosas con respecto a lo que se ha acordado en forma grupal. Acá también, cuando hablo de un grupo de 8 profesionales, estoy hablando que probablemente acá hay un grupo de 6 personas, más un par de invitados que son los que vienen a cubrir turnos, los que ocasionalmente cubren una licencia médica, los que van a la hora de almuerzo, el que hace el intermedio, el que por buena voluntad quiere colaborar y se pone a hacer algunos exámenes. Entonces, hay una variación importante, tremenda, y ojo, cuando yo estoy mostrando esto, no estoy hablando específicamente de la realidad chilena, ya estoy hablando de una realidad que es un poquito más global. No es un tema exclusivamente local. Y esto produce, sin embargo, que la única víctima de esta situación sea el propio paciente. Ahora, ¿cómo estandarizamos, cierto, Juan Eduardo, cómo podríamos estandarizar este tipo de conceptos de protocolización respecto de los rendimientos clínicos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Porque probablemente aquí hay un tema que no hemos tocado, ¿ah? Aquí hay esta variación que estoy mirando acá entre el kilovoltaje y el miliamperaje es bastante alta, ¿cierto? Paso de 80 kilovolts a 120 kilovolts. Y estoy hablando de un niño de 5 años que debe pesar más o menos unos 25, 30 kilos, ¿cierto? Perfecto, pero mucho más de eso también, ¿ah? Yo diría que efectivamente los protocolos en base al radiólogo y en base al pediatra, al cirujano de urgencia, en base a lo que finalmente es lo que necesitamos ver. Y en base
probablemente a consensos, lo que decíamos al inicio de esta sesión, a consensos grupales, globales, de lo que se necesita ver y cómo se requiere ver. En general, yo diría que el tema de las fases de estudio pueden ser más o menos frecuentemente más aceptadas, ¿ya? Probablemente. Donde tenemos problemas son en estos parámetros, el kilovoltaje y el miliamperaje. Aquí tenemos un problema serio porque probablemente no hemos definido como grupo, y aquí yo voy a poner un par de soluciones. Primero, tener un líder de grupo. Un líder que no sea, o sea, evidentemente no estoy hablando de reinstaurar una dictadura, ¿cierto? En Latinoamérica, estoy hablando de instaurar un liderazgo basado en la responsabilidad, ¿cierto? Un liderazgo de del grupo que sea quien vaya cotejando estas dosis, estos niveles de ruido y estos niveles de calidad de imagen. Que invite al resto a comprender que las cosas que vamos a hacer van a tener un grado de medición. Necesitamos medir para entender. Y aquí vamos a aclarar un par de cosas. Esos protocolos deben estar escritos y revisados permanentemente y existe un alto número. Y aquí demuestro, ¿por qué le muestro este gráfico? Porque no es una realidad solamente nacional o continental. Ocurre más que nada en Latinoamérica, evidentemente, ¿ya? Estamos atrás en muchas cosas, pero aquí estamos bastante más atrás. Pero Europa, Asia y África también nos llevan, ¿cierto?, la misma tendencia de no tener los protocolos escritos y revisados. Revisados, permanentemente escritos y cotejados, ¿ya? Y cuando me refiero a protocolos, me refiero también a niveles de calidad de imagen. Y que es lo que decía hace un rato atrás Marcelo, los niveles de calidad de imagen tienen que ver con básicamente dos cosas tremendamente importantes. El nivel de ruido y el nivel de resolución. Ahora, el nivel de ruido, ¿cierto? Y el tema de la resolución, eso nos corresponde a nosotros como profesionales de la ejecución del examen. Sin embargo, también aquí viene un tema que también es problema, ¿cierto? Donde el único continente donde la encuesta que se obtuvo por parte del ICRP demuestra que la decisión de realizar una tomografía computada, ¿cierto? Pasa por el, el médico referente o el radiólogo o ambos. Solamente en África, según la encuesta, que puede estar absolutamente sesgada, ¿cierto? Ambos deciden si el paciente le sirve o no. O en otras oportunidades, el radiólogo, fíjense que el radiólogo participa súper poco. El radiólogo aquí participa poco. No, pucha, estamos grabando, no suena bonito lo que voy a decir, pero una palabra bien chilena. No se moja el potito. El radiólogo probablemente en general, y eso estoy mostrando en todos los países, en todos los continentes, el radiólogo hoy día más que nada juega un rol bastante secundario en la presencialidad. Hoy día con la telemedicina, ¿cierto? El radiólogo lo vemos por fotografía o lo vemos por chat, pero el radiólogo pocas veces está ahí presente. Tal vez la excepción son los radiólogos dedicados exclusivamente a pediatría, donde probablemente tengan una voz más fuerte. Y es lo que hoy día la comunidad internacional está llamando que el radiólogo pediatra sea el que tenga la posibilidad de referir en base a evidencia científica y en base a guías clínicas. Cuando hablamos, o sea, yo puedo mostrar muchas veces algunos trabajos científicos, algunos papers, digamos, o algunas publicaciones, en la cual son tendencia de estudios científicos que hacen aporte al conocimiento, que es muy distinto a una guía clínica como referencia internacional. Es muy distinto cuando yo leo, ¿cierto?, un trabajo científico que explica el porcentaje de reacciones adversas al contraste con respecto a la miastenia, por ejemplo, que cuando leo el manual de la ACR o el manual de la ESUR como una guía clínica que es, por alguna manera decir, las sugerencias generales para todos. La diferencia entre una guía clínica y un paper es que uno está aceptado como un libro y el otro, podríamos decir, como una revista. ¿Ya? No tiene el mismo peso. La guía clínica es una orientación que toda la comunidad debe aceptar. Entonces aquí sí también tenemos un problema que no lo voy a tomar hoy día, no lo voy a tocar, no nos corresponde, porque probablemente finalmente hay algunos temas de los que yo voy a tratar que no corresponde, que podamos definir, probablemente sí podamos colaborar,
pero ojo, colaboramos cuando tengamos la información y el conocimiento necesario. No podemos colaborar desde la percepción personal, creencias religiosas, morales, sexuales, políticas, económicas. Cualquier opinión personal debe estar, ¿cierto?, secundaria a la opinión científica basada en evidencia. Y aquí somos en realidad como nuestro grupo educativo, tajantes. La evidencia científica es la forma en que se hace medicina moderna y de alta calidad. Dentro de las recomendaciones generales para estudios de tórax, abdomen y pelvis, vamos a tener que prácticamente en el uso de infantes y niños pequeños vamos a privilegiar el uso de los 80 kilovolts o de 70 o 90 como tengan definidos los equipos de acuerdo a su modelo y año. 120 o 100 lo vamos a utilizar en niños grandes que equivalen a adulto pequeño. Y 120 kilovolts solamente en niños muy grandes, ¿cierto? Que van a ser equivalentes a un adulto normal. Esos niños grandes, obesos, lo vamos a considerar parecidos a un niño, a un adulto normal. Los niños más normales lo vamos a considerar como un adulto pequeño. Y todo lo que sea un niño, infante o recién nacido, vamos a privilegiar los 80 kilovolts para los estudios de cuerpo de rutina. De rutina. Entonces, los 120 kilovolts van a quedar exclusivamente para niños probablemente de 10, 12, 14 o 16 años que sean relativamente corpulentos o gran masa corporal. Porque vuelvo a insistir que el tema de tórax, abdomen y pelvis se basa en peso corporal, en tamaño, no en edad. Usar la corriente mínima del tubo de rayos X. Esto también es bien ambiguo, pero les voy a explicar cómo calculamos la corriente mínima del rayo X. Otra cosa importante en pediatría, aun cuando impacta poco probablemente, es el uso del tubo en 180 grados. ¿Qué es esto? Es la proyección del topograma por la parte posterior del cuerpo. Es una proyección del topograma en PA. Todos los equipos de todas las marcas, de todos los modelos, de todo el planeta, tienen la posibilidad de elegir dónde poner el tubo para el topograma, ¿cierto? Y por dónde hacer la imagen de referencia para la estimación de dosis. Algunas de las cosas importantes que no se pueden olvidar nunca, y aquí está en consenso con, este es como el comercial de una ISAPRE, ¿cierto? Usted no está solo aquí, todos estamos en el mismo camino. El que está equivocado es el que está dando indicación distinta, y esa indicación distinta siempre va a ser, ¿cierto?, el que quiera usar dosis altas, tanto en miliamper como en kilovoltaje. Este tema pasa por probablemente un conocimiento que no hemos definido todos, ¿ya? El definir la cantidad de corriente, cómo implementarlo, en qué nos puede fallar. Aquí entonces vamos a, como grupo, esto ya hemos visto varias veces, que aquí probablemente la curva del descenso del kilovolt probablemente es un poco menor que en la cabeza. Simplemente esta estimación, cuidado, no solamente es un efecto físico, es un efecto de distribución por el concepto. Vuelvo y voy a tomar aquí un dibujillo. Disculpen mis dibujos tan re feos, pero me sirven para aclarar. Cuando hablo de esta diferencia de CTDI y del cambio de curva, me refiero a que estoy distribuyendo 100 kilovolts con 100 miliamperes en este fantoma o en este fantoma. Por eso tengo estas diferencias de CTDI con respecto al kilovoltaje, porque estoy distribuyendo en menor cantidad de masa en diferente porcentaje de espacio la misma cantidad de miliamper y de kilovoltaje. Entonces, importante tener este concepto súper claro. Después lo explicas por qué. Y ahí ocurre lo mismo con el miliamperaje, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos de la ponderación para hablar de milisievert, cuando hablo para cambiar de milisievert, aquí mi factor K va a ser 0,002 y acá va a ser 0,014. Claro,
Entonces aquí lo divido por un número mucho mayor, por eso me da milisievert 2 o milisievert 2, aun cuando el CTI sea distinto. Esto es una estimación matemática, ¿cierto?, del cálculo de la distribución de la dosis. El kilovoltaje como tal va a disminuir la dosis en un porcentaje importante, pero tiene que ver también, ¿cierto? Si solamente cambio el kilovoltaje, fíjense que aquí hay un cambio entre 120 kilovolts y 100 kilovolts, de un impacto de la dosis. Y tengo 5,18 miligray de CTDI, y aquí tengo, digamos que este está en 5 y este está en 4, para redondear la cifra. Hay un cambio en el CTDI que es de un impacto tal vez no tan llamativo como cuando hacemos cambio de miliamperaje, pero hay un cambio que sí es impactante, que es el contraste de la imagen. Al bajar el kilovoltaje, me acerco mucho más al efecto fotoeléctrico y me alejo del efecto Compton. Ambos coexisten, pero me acerco mucho más al fotoeléctrico. Y eso permite entonces que me acerque, voy a nombrarlo en forma de ejemplo, cuando hacemos una zona anatómica parecida en radiografía general. Me acerco más a la parrilla costal que al estudio del tórax. Empiezo a conseguir más contraste. Y ese contraste me ayuda especialmente en cuerpos que son más compactos, que tienen menos grasa, que tienen vísceras muy similares unas entre sí, y donde mi gran problema va a ser la resolución de contraste. Y aquí me van a dar con ventaja otras técnicas diagnósticas que probablemente vamos a revisar que son mucho más efectivas, ¿ya? Porque aquí va a dominar la resolución de contraste. Eso con respecto al kilovoltaje, ¿ya? El problema del kilovoltaje es que si aquí tengo diferentes diámetros, aquí con fantomas cilíndricos, respecto de tamaños corporales distintos, el kilovoltaje, ¿cierto?, va a manejar el contraste y también la penetrabilidad. Y aquí hay que tener tremendo cuidado cuando empiezo a disminuir el kilovoltaje y empiezan a aparecer artefactos de endurecimiento, artefactos de aliasing, ¿cierto?, artefactos de ruido y artefactos de imágenes que no corresponden en realidad, especialmente con kilovoltajes más bajos en diámetros más grandes, por un tema de penetrabilidad. Entonces, es muy probable que, de acuerdo al tamaño corporal, utilicemos 80 kilovolts en pacientes pequeños, me refiero a niños pequeños, infantes y lactantes, kilovoltajes más altos en niños mayores, ¿cierto?, niños preadolescentes o adolescentes, y 120 kilovolts en pacientes que se asemejen más a un adulto normal. Porque si usamos en un niño grande kilovoltajes bajos, tendremos artefactos que simplemente no aportan nada al diagnóstico. Ese es el efecto del kilovolt con respecto al nivel de ruido dentro de la imagen. Finalmente aquí ocurre un problema de endurecimiento de las, y como aumentamos el nivel de contraste, esto se va a hacer prácticamente imposible de dar una respuesta diagnóstica en niños más grandes. Entonces el primer consejo es diferenciar el kilovoltaje por tamaño corporal. Y ahora, entonces, vamos a ver más adelante cómo vamos a ir protocolizando los estudios. El kilovoltaje, entonces, va a tener que ver con la definición del nivel de contraste más que el nivel de ruido, ¿ya? Entonces, vamos a utilizarlo solamente cuando el tamaño del paciente, lactante, recién nacido, infante, 80 kilovolts me sea útil. De ahí para arriba no me es útil 80 kilovolts. Voy a cambiar a 100 kilovolts. Pero 100 kilovolts hasta niños que sean del porte de un adulto pequeño. O sea, niños de 12 años, 14 años, se parecen más a un adulto pequeño. Ahí usaré 120 kilovolts. Entonces el kilovoltaje también va a estar definido probablemente por tamaño corporal. Podemos asociarlo a peso corporal, ¿cierto?, en nuestro protocolo, y tendremos diferenciado ya desde ya diferentes kilovoltajes para diferentes grupos de tamaño. El índice de ruido, el índice de ruido es un factor tremendamente importante. Esto se maneja a través de los sistemas de control automático de corriente, automático que no tiene nada automático. ¿Qué es lo que ocurre? Es que
de acuerdo al topograma, vuelvo a insistir, el topograma al centro es lo principal de un buen cálculo del ruido. Vamos a definir, ¿cierto?, que en este corte, donde yo estimo que va a ser homogéneo, voy a suponer que aquí tengo, ¿cierto?, algunos tejidos que no quiero que varíen mucho unos de otros, ¿ya? Voy a suponer que aquí tengo agua. Cuando yo defino, ¿cierto?, que quiero un nivel de ruido, es decir, que los valores de los píxeles cambien en cierta cantidad para no confundirlos, ¿cierto? Yo defino en un grosor de corte y yo, como tecnólogo médico, como usuario del equipo, porque dentro del equipo no vive ningún alma, ¿cierto?, que pueda definirlo por mí, yo voy a decir, para cortes de 3 milímetros con colimador de 1,5, ¿cierto? Voy a requerir un nivel de ruido, y de acuerdo a cualquiera de estos parámetros que todos los equipos tienen, por ejemplo, de un 20%. Yo quiero que los factores cambien en un 20% las densidades, no más que eso. Y con eso dispongo de cierta cantidad de miliamperes dentro de la imagen. Con eso yo defino. Ahora, si yo equivocamente digo, para obtener este nivel de ruido de 20% en ese grosor de corte con ese colimador, voy a necesitar, por ejemplo, 20 miliamperes. 20 miliamperes. Ahora, si yo digo, y cometí el error bastante frecuente por lo demás, de decir, voy a necesitar en este corte con un grosor de 1,5, porque el radiólogo quiere verlo más lindo, ¿cierto? Y voy a usar el colimador de 0,6 y quiero tener una desviación estándar de 20, el equipo dice, claro, si tú me estás pidiendo esto, yo aquí necesito 60 miliamperes. En ambos casos estoy usando el modulador automático de corriente. Pero aquí estoy dando 3 veces más dosis, porque definí que quiero esa variación en 1,5 en vez de 3. Es la mitad, pero la dosis puede aumentar hasta el triple. Entonces debo definir con cuánto nivel de ruido quiero la imagen. Estoy diciendo al equipo, pone un porcentaje de corriente que no supere esto. Entonces necesitamos saber dos cosas importantes. El miliampere lo vamos a ajustar siempre y cuando el modulador esté integrado al nivel de ruido. Es decir, bajo el kilovolt, subo el miliampere para mantener el nivel de ruido. Cuidado en pacientes, cuando hago esto en pacientes grandes, porque como bajo el miliampere, el kilovoltaje y tengo poca penetrabilidad, necesito aumentar mucho el miliampere, ¿ya? Entonces, para eso vamos a estimar en forma normal, en un adulto normal, el valor de dosis con 120 kilovolts. Tengo el menor valor de dosis con 120 kilovolts. Vamos a usar luego un valor de miliamper basado en tasa de peso corporal y vamos a empezar a combinar miliamper con kilovolts. ¿Cómo lo hacemos? Tomo un corte de una imagen y luego lo voy a disminuir a la mitad retrospectivamente. Por ejemplo, corte de 8 milímetros. En este corte de abdomen que yo estimé con mi estudio normal de 120 kilovolts con la dosis mínima comparada con un adulto, digo tengo para este estudio de 8 milímetros 100 miliamperes en la imagen. Significa que con 4 milímetros tengo 50 miliamperes. Y significa que con 2 milímetros tengo 25 miliamperes. Ahora yo me pregunto y digo, si yo mido el nivel de ruido, es decir, hago un ROI acá, que me dice, aquí tengo 60 unidades Hounsfield y la variación es de 10%. Yo digo, aquí tengo un buen nivel de ruido. Entonces yo a mis cortes, independiente del grosor, necesito meterle solamente 50 miliamperes. Y ya puedo definir cuál va a ser el nivel mínimo de miliamper que se traduce como ruido en ese grosor de corte. Y ahí me voy a dar cuenta que probablemente me bastaban solamente 25 miliamperes con un grosor de corte de 4 milímetros con 80 kilovolts para tener una imagen óptima. Tal vez él pensó que con 120 kilovolts y 120 miliamperes, pero en un corte de 1 milímetro, tenía la imagen óptima. Y esta es la diferencia final.
no haber definido de antes el nivel de ruido de la imagen diagnóstica. Cuando ya tengo esto, ¿cierto? Y yo sé que para un corte de abdomen me bastan 50 o 40 o 10 miliamperes, defino para ese grosor de corte ese nivel de ruido. Y ya puedo disminuir los valores. Ahora, lo que les decía, es muy distinto, ¿cierto? Hacer este cambio cuando yo finalmente defino que el corte de 1 milímetro va a ser el diagnóstico. Este nivel de ruido, finalmente, de nivel diagnóstico, tiene que ver con la posibilidad de no confundirme de un tejido con otro. Y probablemente tenga que definir para estudios de, no sé, pues de cabeza de páncreas, o probablemente en este caso un nivel de ruido más alto, porque aquí simplemente entre esto y esto hay diferencia de 5 veces el miliamperaje. Pero si yo quiero ver cálculo renal, me basta con esto, porque quiero ver algo que no se va a confundir con este nivel. Yo no voy a confundir el calcio con la grasa, porque entre ellos hay un rango de densidades distinto. Entonces siempre vamos a partir estimando la corriente de tubo con herramienta automática, pero para ello tenemos que definir bien cuánto es lo que necesitamos de ruido y de grosor de corte. Siempre partir utilizando los protocolos pediátricos sugeridos, y a partir de esos protocolos pediátricos sugeridos por el fabricante vamos a modificar kilovolt y vamos a modificar, ¿cierto?, miliamperes. ¿Alguien encendió su cámara a ver si? Siempre, siempre es súper importante, es tremendamente gravitante el uso del Scout al isocentro. El uso del Scout al isocentro es de particular importancia. Aquí voy a hacer otro esquema especialmente en pacientes. Tengo el gantry. Tengo el isocentro. Tengo la camilla, que tiene, ¿cierto?, un grado de profundidad que está el cuerpo del paciente. Cuando yo estoy mirando desde acá, el ojo, yo habitualmente cometo el error de creer que este es el isocentro del paciente, que este es el isocentro, porque no considero que queda por debajo de la camilla. Debo considerar el cuerpo completo y decir que este es el isocentro. ¿Para qué? Para que cuando la imagen se forme y la presente en el topograma, entienda de que ese espesor de tamaño es el que necesita la cantidad de miliamperes. Si queda muy arriba, ¿cierto? Voy a aumentar el tamaño de esta imagen por magnificación y voy a demostrar un valor que no es real. Le voy a estar dando mucho más dosis porque simplemente creé una imagen distinta. Ahora, existe en el mercado hoy día, y por eso repito que no es solamente en Chile, de algunos fabricantes que lo que hacen es poner una cámara de video, ¿cierto? Que toma una foto del paciente, calcula, erróneamente, calcula el diámetro como si el paciente fuera cilíndrico y dice, ah, este paciente va a quedar en el isocentro y automáticamente asigna un isocentro. En el fondo, esta cámara viene a hacer el trabajo que hacen de muy mala manera muchos tecnólogos probablemente, o quienes posicionan, y esta cámara como una especie de inteligencia artificial viene a suplir la desinteligencia humana para poder poner al paciente al centro. Esto hay que ejercitarlo permanentemente, hay que revisarlo porque de acuerdo a esta posición es cuando el equipo estima la dosis, es decir, la cantidad de miliamperes. ¿Cuál es el problema principal en pediatría? Que los niños son más chiquititos, quedan por acá. Entonces, como yo veo que el paciente es de ese tamaño, digo el isocentro está acá. Subo al paciente, lo pongo mucho más arriba, claro, y esta imagen se magnifica y estoy dando sobredosis al paciente. Importante entonces el isocentro. Segundo, poner el topograma por PA, ¿ya? Con respecto a la cantidad de miliamper, también se puede, entonces bajar la dosis, espérame. Entonces, para bajar la dosis, y aumentar los de corte en vez de. Claro, por supuesto, Francisco. Ahora, si yo calculo la dosis para 1 milímetro, porque creo que el corte de 1 milímetro es diagnóstico, estoy cometiendo un severo error. Me estoy metiendo ruido
O sea, lo que está pasando ahora son cosas de lo que usamos como parámetros de TAC normales. Cuidado cuando defino el nivel de ruido para el corte más fino, porque estoy queriendo que el corte más fino tenga poco ruido. Es absurdo, porque el corte de 1 milímetro además está definido para tener un nivel de MTF, es decir, de resolución espacial de 0,01 milímetro. Y nadie está diagnosticando células. No necesitamos ver una diferencia entre una célula y otra, necesitamos ver entre un tejido y por lo general los cambios morfológicos que se diagnostican en tomografía computada son cambios que son mayores a 2 milímetros. Entonces, necesitamos un nivel de dosis que sea capaz de discriminar en un corte de 3 milímetros o de 2 milímetros como máximo para ver un tejido al lado del otro. Y ahí recién ponemos el miliampere. Ahora, en general a modo de reducción de dosis con respecto a un paciente adulto normal, ya un paciente medio, si alguien quiere partir con una primera, pues para dar un valor de, ¿cómo se llama?, de referencia, ya decimos que un adulto medio, un adulto normal, perdón, un adulto normal va a ser nuestro estándar y que el valor de referencia, ¿cierto?, va a ser el valor 1. Por ejemplo, si uso en un paciente normal 100 kV y 100 mA, eso va a ser mi valor de referencia para niños cuando el diámetro sea 25 centímetros para abdomen, pero para tórax va a ser un 10% menor. Y de ahí entonces empiezo a descender. La dosis de un recién nacido en miliamper con respecto a un adulto es menos de la mitad. En un año es la mitad, y así voy cambiando. Y en tórax es menor, porque en tórax tengo más diferencia de densidades. ¿Ya? Esto va a ser una forma de cómo uno puede partir sin tener ningún conocimiento o ninguna medición compleja. Con esto uno es capaz de reducir los niveles de dosis importantes, manteniendo el nivel de diagnóstico por imagen. ¿Ya? El colimador siempre va a ser importante, ¿cierto? Utilizar colimador grueso probablemente para abdomen, para tórax y colimador fino para neuro. Y el pitch también lo vamos a modificar rápidamente. Utilizar iteración. La iteración es tremendamente importante cuando la poseemos y conocer si trabaja sobre el dominio de la imagen o sobre el dominio del sinograma, o si trabaja sobre el dominio del modelo. Y aquí es importantísimo que quien trabaja en el equipo sepa cómo funciona su sistema de iteración, cómo trabaja con respecto a los detectores, los reconstructores y los sistemas iterativos. ¿Ya? De ahí ustedes pueden ir mejorando sus dosis de acuerdo a la modulación a través de la iteración. Esto como una segunda medida que es importante si la tenemos. Si no la tenemos, no significa que no podamos mejorar las corrientes, especialmente como les mostré, las corrientes en disminución. La iteración, claro, si yo acá tengo un paciente con 80 kilos, esto es un paciente adulto, pero el ejemplo vale igualmente. ¿Eh? Un paciente con 100% de la dosis, con 80 kilovolts y 160 miliamperes con retroproyección filtrada, tengo un nivel de ruido de 17%. Cuando uso el 10% de la dosis, ¿cierto? Con el mismo factor, significa que tengo menos miliamperes, el nivel de ruido aumenta mucho. Lo que evidencia la imagen, ¿cierto? Aquí confundo tejido, porque el nivel de ruido es muy alto. Cuando aplicamos iteración o reconstrucción iterativa, con el 10% de la dosis puedo, ¿cierto?, reducir el ruido, teniendo... Esta herramienta depende del tipo de iteración, depende si es iteración basada en la imagen, basada en el sinograma de la imagen o basada en modelo, ¿ya? Cada uno va a tener probablemente mejores rendimientos con esta disminución del ruido de la imagen. Lo otro es tener clarísimo, clarísimo, clarísimo que lo que yo les decía, ¿por qué da más CTDI con el mismo valor de dosis, ¿cierto? Va a dar más CTDI cuando el fantoma de estimación es más pequeño. Entonces, cuidado, ¿cierto? Cuando yo digo, fíjense, voy a ser neuropediátrico, pero voy a usar el modelo de fantoma más grande. Me va a dar mucho menos valor de dosis, ¿ya?
a veces uno, por ejemplo, podría tomar eventualmente en un paciente recién nacido, para que no se estimara tan mal, ponerlo con un protocolo de cerebro, ¿cierto? Para que aparezca el fantoma de 16 milímetros. Sin embargo, ese niñito, ¿cierto? Ese recién nacido, me va a registrar en la teoría más dosis que se lo hiciera en un fantoma de cuerpo, como viene definido por el equipo. Entonces, también entender que este posible cambio de fantoma, ¿cierto? Disponga de una lectura que puede ser distinta, aun cuando estoy utilizando el mismo miliamper y el mismo kilovoltaje. Por eso es importante que en cuerpo definamos desde ya kilovoltaje y miliamper. Esto con respecto, ¿cierto?, de el cambio del factor K, ¿cierto? Del factor K que va a determinar, este factor K va a determinar de alguna manera el riesgo biológico asociado a milisievert, que tiene que ver primero con la zona de cuerpo y con la edad del paciente, pero cuidado, esto hay que tener una claridad enorme. Esto me habla de que evidentemente me puede decir que en un tórax de adulto el factor de ponderación es 0,14, pero en un recién nacido, o hablemos de un niño de un año, es el doble de un niño de un año. Sin embargo, este niño de un año no me dice si es un niño o una niña. Y tampoco me dice que, por ejemplo, el tiroides y la mama estén recibiendo más dosis. Siempre recordar, y esto voy a hacer, soy súper majadero en esto, porque es re importante entender que para todos los estudios de cabeza niño-adulto, 16 centímetros. Para todos los cuerpos, niño-adulto, 32 centímetros. En el topograma PA, en general, muy pocas partes del mundo utilizan, ¿cierto?, el topograma desde la visualización posterior anterior, ¿ya? Ojo, recordar que algunos equipos para modular corriente necesitan dos topogramas para poder hacer el cálculo de la modulación angular y lineal. No todos los equipos lo necesitan, pero cuando lo necesitan hay que hacer los dos. Sin embargo, el topograma PA aporta, ¿cierto? Especialmente en órganos sensibles. Esta es una medición con TLD en fantomas que se utilizan para corregir dosis. Estos son los fantomas que se utilizaron para hacer el SSD, ¿cierto? Que evidentemente son más parecidos a un ser humano que un cilindro. Son poca la gente cilíndrica que yo he visto en la calle, pero en general somos como más de esta forma. Y aquí se pusieron TLDs pegados, ¿se fijan? TLDs pegados para calcular dosis en PA y AP. Y aquí, claramente, AP, AP, PA, donde se impacta con un cambio de dosis tiroides, mama, ¿cierto? Probablemente donde más podría haber un cambio es en la columna, pero los órganos más sensibles, ¿ya? Tiroides y mama bajan notoriamente, ¿ya? Esto es con AP y esto es con PA. Esto es la dosis que recibe en miligray con AP, esto es lo que recibe con PA. Y este es el porcentaje de cambio de dosis, ¿ya? Pero indudablemente, por ejemplo, en el caso del tiroides y de la mama, bajan notoriamente, ¿ya? Es un aporte. Y en el fondo no altera nada, pero es un buen aporte. Punto número 2, miliamper. El voltaje, está claro. ¿Cuántas fases? Alguien mencionó la cantidad de fases. ¿Cuántas fases en pediatría? Una fase. A lo más dos. Una fase, no más. No más. Porque los niños se enferman de cosas distintas de los adultos. Los niños tienen diferentes enfermedades que los adultos. Si tienen enfermedades abdominales, probablemente no tengamos el nivel de resolución de contraste que se requiere, ¿ya? Entonces también vamos a ver después el tema de las indicaciones. Siempre reducir las dosis, ¿cierto? En base, aquí dice, a protocolos pediátricos con respecto al tamaño del paciente, a la indicación clínica, ¿cierto? Que tiene que ver con el diagnóstico clínico para poder visualizar. Esto lo muestro y después les muestro un caso real, digamos, un caso que se demuestra en muchas partes con respecto a un estudio de malformación ureteral, que es uno de los diagnósticos por lo cual uno podría hacer urotac en niños, de aquí lo refiero. Urotac en adultos, urotomografía en adultos.
cáncer de vejiga, cáncer de próstata, tumor de urotelio, hematuria, malformación. Esos son los diagnósticos para un urotac en adultos. En niños, indicación de urotac, malformación ureteral. Punto. Punto. Y malformación ureteral lo puedo ver en 4 fases con 32 milisievert, 33 milisievert, es decir, algo así como 2200 miligray de DLP o 2,9 milisievert. 10 veces menos en una sola fase. Urotac, 4 fases, monofase, el mismo diagnóstico, malformación ureteral. La cantidad de estudios, especialmente los estudios de control en pacientes que tengan alguna lesión abdominal, por ejemplo, podríamos hablar de un trauma, de una laceración hepática, laceración renal. Los siguientes estudios vamos a ir a buscar la complejidad. Primero buscamos una cosa, sangramiento, hematoma, urinoma, probablemente compresión abdominal. Ese paciente luego va a cirugía y después cuando vamos a control estamos buscando otra cosa, no estamos buscando lo mismo. Y ahí lo que estamos buscando es una sola fase. Ahí reducimos en el 75% la dosis del primer examen. Y si ese señor requiere un tercer examen para irse de alta, le vamos a hacer 1,5 exámenes, no 4 exámenes en total. ¿Ya? Importante entonces entender, y probablemente aquí Francisco Navarro solo hicieron. Claro, el gluten no lo va a ver si no tiene contraste. Efectivamente, Francisco Navarro, eso es así. Ahora, Francisco Navarro, no quiero que tú aparezcas con una bandera, un escudo y te vistas de Quijote y salgas a decirle a todo el mundo que tienen que hacer una fase para los protocolos. Esto es un consenso en la cual hay que sumar al que pide el examen, al que pide el examen. Porque él tiene claro lo que está buscando y habitualmente son gente súper clara lo que busca. Un ejemplo súper claro. Hace 2 meses atrás, paciente con neuroblastoma, 3 años, y le piden tórax, abdomen, pelvis. El radiólogo, que no era radiólogo pediatra, nos dice, hagámosle 4 fases, porque si encontraste arterial, porque es un neuroblastoma, y después una eliminación por si acaso, porque puede tener un tumor más complicado. Llamamos al oncólogo y le preguntamos, oye, ¿qué necesitáis? No, dice, solamente venoso, nada más. Si con eso me queda claro lo que necesito ver yo. Miren la diferencia. El que está pidiendo sabe exactamente lo que quiere ver. Y con eso aclaramos el diagnóstico. ¿Ya? Por eso es importante conversar entre nosotros. Saber qué se busca, qué se requiere, y nosotros aportamos cómo hacerlo mejor. ¿Ya? Entonces, claro, si yo quiero ver malformación lateral, esto es suficiente. ¿Cómo creamos los protocolos? Bueno, siempre tamaño, edad. Siempre ir al punto de los niños como protocolos iniciales. Y ahí empezar a hacer todas las modificaciones. Tener los protocolos adecuados, de acuerdo al diagnóstico probablemente. Y en los protocolos, pues los protocolos siempre por grupos de tamaño corporal, por kilo de peso. ¿Ya? Por kilo de peso. Y tendremos kilovoltaje de rutina prácticamente en casi todos nuestros estudios de 80 kilovoltios. 100 kilovolts para los más grandes, ¿cierto? Los que pesen más de 40 kilos probablemente, ahí tenemos este rango. Y de ahí para arriba los que pesen más de 60, 65, 120 probablemente. Límites de calidad dosis bajos. Niveles de ruido bajos. Colimación gruesa. Grosor de corte de definir 2 milímetros, no menos que eso, con eso es suficiente. Con 2 milímetros, un corte de ancho de 2 milímetros, podemos diferenciar 1 milímetro separado de otro milímetro. Es decir, tenemos un MTF capaz de tener una resolución espacial de 2 milímetros. No hay nada menor de 1 milímetro diagnosticable por TAC. No necesito cortes de 0,6, de 0,7, de 1, porque eso significa meter más dosis. ¿Ya? Eso ya lo tenemos claro.
elijamos el colimador que nos sirve. Este colimador para ver abdomen. No requiero 0,6 para ver un hígado. Un hígado, aunque sea un niño, un hígado grande. No necesito 0,6 milímetros, ¿ya? Y, ¿cierto? A pesar de que yo pueda no tener ninguna idea, siempre aparecen en los equipos, los protocolos pediátricos, este es un ejemplo, separados por rangos de peso corporal. En cuerpo, habíamos visto que en euro era por edad, esto es por peso corporal. Y yo puedo después modificarlos, puedo tomar y empezar a modificar y hacer, por ejemplo, ¿cierto? Algunos de tórax, que tendré niveles de ruido más alto, ciertos niveles de tope de miliamper más bajo y otro grupo para abdomen. ¿Ya? Aquí tenemos un grupo de tórax, un grupo de abdomen y aprovechando que tenemos esta marca que es Toshiba, un poco siempre, ¿cierto? Tomar los algoritmos pediátricos y luego empezar a buscar el corte diagnóstico, 5 milímetros, aquí por ejemplo, kilovoltaje bajo, ¿cierto? Grosor de corte de 2 milímetros, eh, los tiempos son de acuerdo a cómo nos vaya dando el valor de dosis. El factor pitch habitualmente lo vamos a usar relativamente alto y si no puedo alto yo lo modifico, lo hago más alto. El valor de ruido aquí lo defino, ¿cierto? Aquí defino si es 5%, 8%, 10% o simplemente lo cambio. Aquí puse depresión estándar de 10%, pero además, fíjense que hacemos otra cosa. Ponemos el máximo de miliamper. A pesar de que digo que tengo un nivel de ruido, digo no te pases de 180 miliamper en este rango de niños. ¿Por qué? Porque puedo tener, si el paciente está con algún sensor metálico, si el paciente lo envolví en una frazada o hice algo, la estimación de dosis automática va a medir dos cosas, densidad y espesor. Un niño con pañal es más ancho y el equipo va a ver que es un cuerpo más ancho. El equipo no sabe lo que hay ahí. Podemos poner cualquier cosa. Y de esa cualquier cosa, para el equipo, la guagua y el pañal es la misma cosa. Para ese equipo, la guagua, la columna y el sensor de oxígeno, que es de metal alto, es la misma cosa. Entonces dice este cabro chico, es grueso y es denso. Como calcula esa dosis, yo digo, perfecto. No te pases del límite de miliamper que yo estoy poniendo para este rango. Y pongo mis límites de miliamper para cada rango. Aquí les muestro un estudio, ¿cierto?, de una cirugía reparativa de uréter en un niño de más o menos 5 años, ¿cierto? Donde fue reparado el uréter, y el estudio era precisamente una urotac, donde hicimos corte grueso de 3 milímetros con alto nivel de ruido y como tenía mucho ruido, hicimos dos cosas. Bajamos el algoritmo de visualización o el kernel o el filtro y aumentamos el grosor de corte y le pusimos iteración. Entonces hicimos un estudio sin contraste y luego le pusimos contraste intravenoso, nos sentamos a esperar, hicimos un estudio para ver uréter. Resultado final, solo dos barridos, 25 media de contraste intravenoso para esperar que se convirtiera en orina, al igual que las antiguas Pielotac, y con un DLP total de 160 miligramos. Respuesta clara. Con respecto a la dosis, y aquí me cuelgo de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, ojo, de radiología pediátrica, ¿cierto? Donde yo me voy a amarrar de esta cosa, porque aquí sí tengo buena información. Eh, existen los niveles de referencia Pediatric Imaging Dose Reference Levels. Niveles de referencia pediátricos en TC europeos. Esto publicado en diciembre del 2018 y publicado posteriormente corregido, aceptado en enero de 2019, sobre, ¿cierto?, los niveles y guías clínicas para Europa. Porque hasta aquí, antes, cada país tenía sus niveles de referencia. ¿Qué es lo que hace esto? La traducción de lo que está por acá. Dice que este proyecto, donde ya es realidad, como decía Marcelo, es poner
el mismo DRL para toda la Comunidad Europea. Porque antes Francia tenía uno, Alemania tenía otro, todos bajos por supuesto, Holanda tenía otros y España tenía otro. Como variaban, se llegó a un consenso de los niveles de dosis de referencia pediátricos para Europa, que están publicados en este documento, y no solamente habla de ST, sino que habla de radiografía general. Ojo, radiografía general que, por ejemplo, voy a mandar un aviso económico, cuando van a hacer radiografías portátiles a neonatología, hoy día hacen una guaguagrafía o una bebégrafía, para los que no saben, no son chilenos, una bebégrafía y luego Photoshop y muestran el tórax chiquitito. Listo, ahí está la radiografía de tórax. Pero esa guagua o ese bebé fue irradiado completamente. Fue una cuerpografía. ¿Ya? Esos temas también tienen un nivel de dosis de referencia. Eso lo trabaja un tecnólogo en el hospital de la Cruz Roja de Sao Paulo, que ha hecho una campaña tremenda por no hacer guaguagrafías, ¿cierto? O como no sé cómo le llaman ellos, pero en el fondo es una especie de niñografía completa para después ir o haciendo una grafía de tórax o otra de abdomen, lo cual no corresponde. Y ahí también tenemos que aplicar niveles de dosis de referencia. Nosotros en TAC, ¿cierto? Vamos a tener estos niveles de referencia. Creo que como estoy compartiendo pantalla, parezco yo metido entre medio de ellos, así que me voy a sacar un ratito. Y estos son nuestros niveles de referencia, ¿cierto? Nosotros ese niño que hicimos estábamos por debajo del DDP, incluso de los, puestos para Europa. Esto es, ese E significa europeo. Son las dosis de niveles de dosis europeos para toda la comunidad. Y eso hoy día podría ser nuestro nivel de aspirar, ¿cierto? Miren, fíjense que un niño pequeño requiere un CTDI de 24. Eso es como el límite, ¿ya? Eh, con eso yo me puedo sentir orgulloso, no con 40. Tengo que irme acá, y ojalá menos, ¿cierto? Para tener un buen nivel de dosis de referencias locales, ¿ya? Y siempre, esto, escucha, ustedes algún día van a encontrar razón y decir, oye, este gallo tanto que me molestaba, pero tenía razón. Cabeza con 16 centímetros y tórax con 32. No existe en la tomografía todavía, ¿cierto? Un fantoma para niños. Hemos peleado con todo el mundo. Hay gente notable en el mundo, la Cynthia McCallum, ¿cierto? Michael McNee, Stuart Buchon, que buscan y buscamos junto a ellos, ¿cierto? Que ojalá el tomógrafo fuera también para niños, pero en niños también hay una cosa importante, que lo vamos a ver después, perdón. Con respecto al contraste, cuando hay que usarlo, sé que hay que usarlo, ¿cierto? Los parámetros son muy similares a la tasa de inyección va a ser similar. Siempre hablamos de esta tasa basada en contraste de 300 miligramos por ml. Esa es la normativa, ¿ya? Si yo tengo contraste de 320, hago la conversión matemática con una regla simple de 3, ¿ya? Si tengo contraste de 270, hago la conversión matemática con una regla simple de 3. Pero esa es la normativa. Estos valores de tasa de inyección son equivalentes, ¿cierto?, tanto a adultos como a niños. En recién nacidos, que son muy chiquititos, 2 a 2,5 ml por kilo de peso. Si la guagua pesa 3 kilos, le pondremos probablemente 3 ml en total, ¿ya? Para infantes, 2 ml por kilo de peso. Y para adolescentes o niños más grandes, 1,5 a 2 ml por kilo de peso. Igual que un adulto. La tasa no varía. Es evidente que el contraste por cantidad va a disminuir, ¿cierto? Comparado a un adulto. Pero la tasa para poder impregnar los órganos o las vísceras sólidas son equivalentes a un adulto, ¿ya? ¿Qué cambia? Los retardos. Los retardos van a cambiar básicamente por la función cardiovascular de los niños. Los niños laten mucho más rápido. Hacer un estudio, si algún día lo vemos, un estudio coronario o un estudio cardiovascular en niños, es complejo, porque sus ritmos son distintos, sus tiempos de lavado son distintos, sus tiempos de dilución ventricular son distintos y su frecuencia es distinta. Un niño normal anda a 120, un niño chico, una guagua anda a 120 latidos por minuto, entonces él se distribuye más rápido. Cambio mis tiempos, ¿cierto? El tórax lo hago a los 40 segundos y el abdomen a los 45 segundos. Cuando pongo 20-30 estoy hablando de las fases arteriales. Cuando hablo 40 hablo de las fases venosas.
Así de rápido son los niños, son velocísimos, ¿ya? Esos son mis tiempos de retardo, ¿ya? Y bueno, hay unas tablas para poder calcular los factores aquí habla de los tiempos de tiempo de distribución. Fíjense lo interesante de esto. Si bien los valores puedo no estar de acuerdo, hay algo que sí estoy de acuerdo. Cuando hago un estudio con 4 cortes, el tiempo es mucho más rápido que con multicorte. Es decir, por ejemplo, 16, 64 canales. ¿Por qué me demoro más en partir? Porque el barrido es más rápido. Porque se va a distribuir más rápidamente, debo partir después. Si yo hago, por ejemplo, un abdomen de guagua, de niño para los que no son chilenos, y partía a los 30 segundos, y el barrido demoraba 10 segundos, terminaba barriendo a los 40 segundos la parte importante del abdomen. Ahora, si lo hago en equipo más rápido y parto a los 30, llego acá a los 32, 33, aún no he llegado al contraste. ¿Qué hago? Parto más tarde, para llegar igualmente aquí alrededor de los 40. Porque una cosa no ha cambiado, ni el genoma ni la fisiología. Igual nos demoramos, ¿cierto?, el mismo tiempo en que el contraste se convierte en orina. Igual nos demoramos el mismo tiempo que el contraste llega a las piernas. El cuerpo no ha cambiado, la fisiología no ha cambiado. Los equipos son más rápidos, pero el pichí sale a la misma hora que salía hace 2000 años atrás, ¿cierto? Cuando uno da contraste oral, me preguntó una vez un cirujano, oye, démosle contraste oral, pero como el equipo es más rápido, hagámoslo antes. Y le dijimos, oye, pero si este tipo se come, no sé, una manzana, la va a defecar igual mañana. No va a andar más rápido porque el equipo sea más rápido. Eh, Manuel, te lo explico al tiro. Te voy a explicar con un adulto para que te quede más claro. Cuando yo tengo un equipo de 16 canales y parto a los 60 segundos el abdomen, el barrido demora 20 segundos. Entonces yo llego habitualmente alrededor de los 80 segundos al abdomen, donde está, por ejemplo, el apéndice secal. Si yo me cambio de equipo y me compro un equipo de 128 canales, y el barrido ya no demora 20 segundos, demora 3 segundos. Y parto a los 60 segundos, voy a llegar a los 63 segundos al apéndice secal. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, el apéndice secal tuvo tiempo para impregnarse de contraste. En este caso, el contraste no llegó al apéndice secal. ¿Qué hago? Puedo disminuir la velocidad de adquisición de mi equipo de 128 canales o simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a partir a los 80 y voy a llegar acá a los 83, el mismo tiempo en que llegaba antes, porque el mismo tiempo que el apéndice se llena desde hace los últimos 5000 años. No ha cambiado cómo el cuerpo funciona. Entonces, cuidado con combinar tecnología con fisiología, ¿ya? Y acá es importante entonces que finalmente los tiempos de estimación de tiempo de contraste es más rápido que los adultos, pero sigue siendo un tiempo. Y aquí viene una cosa fundamental. Tenemos que entender por qué se pide el examen. ¿Cuánto en tiempo? Esto es fundamental. Cuando se pide un examen, pasa esto. Hello, radiology, where you can't lie to us. We'll see right through you. Hey, it's the ED. I need a CT on patient bed 10. Okay, of what? The patient, of course. No, but like what body part? Yeah, you should know by now. The whole thing. What did they come in for? We dropped a can of soda on his foot, and it's bruised and painful right now. Okay, so you want to scan his foot? No. Look, he did say he tripped, so we're just going to go ahead and do head, face, spine, chest, abdomen, and pelvis with runoff to the foot. It says he came from an outside facility. Didn't they do any scans there? Yeah, look, they make great coasters, but the patient just coughed, so we're going to go ahead and add a CTA of the chest as well. Holy fuck. Can you just tell me what you're looking for? Yeah, I haven't seen them yet, so let's go with ischemic limb, aortic dissection, ICH, asystole, renal stones, diverticulitis, severed spinal cord, ovarian rupture, metastatic prostate cancer, or like septic shock or something.
Oh, radiology. Me imagino que detrás de la pantalla deben haber como unas risas. Pero esto es gracioso de repente porque no es poco frecuente y como les decía, no es solamente en Chile. Tal vez en adulto uno pueda entenderlo, creerlo, reírse, pero en niños no está permitido. En niños no está permitido. Y para eso, ya no estoy hablando de la Sociedad Radiológica Pediátrica Europa, sino estoy hablando de la Sociedad de Radiología Europea General, ha definido las guías clínicas de la decisión clínica en base a las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes tienen indicación clínica importante. Y existen estas guías, ¿cierto? Voy a ver acá para que lo veamos. Las guías clínicas radiológicas. Y voy a hacer un ejercicio con ustedes rápido, donde entro a buscar algo. Tengo un paciente, por ejemplo, de 5 años. Mujer. Me salto esto y voy a buscar a ver si me da fiebre. Fiebre, y voy a buscar fiebre en el contexto de voy a buscar aquí, acá, no, eso es, aquí no me aparece, fiebre sin causa, neutropenia, y mire lo que me aparece. En primer lugar, de acuerdo al cuadro clínico, la edad y el sexo, me dice que el más apropiado examen para determinar y discriminar es la radiografía de tórax. Luego, en lugar 6, 9, 8, 7, tórax, TAC de tórax con contraste intravenoso. Luego, de acuerdo, voy buscando algunas otras causas con diferentes rendimientos diagnósticos. Lo que no me va a servir, francamente, son los que están en rojo en vez de verde. Esto es como un semáforo. Entonces le dice al radiólogo, al médico tratante, qué examen debe pedir de acuerdo a su cuadro clínico y su indicación clínica. Busquemos otra cosa, por ejemplo. Busquemos, vamos a eliminar esa, y vamos a buscar en abdomen, por ejemplo, en abdomen vamos a buscar acá, el abdomen con respecto a vómito, dolor y acá aparece TAC de abdomen con contraste intravenoso y radiografía de abdomen para buscar distensión, previo a la cirugía. Ahora, ¿qué pasa cuando el abdomen, por ejemplo, tiene otra causa? Dolor abdominal agudo, pasa a otro lugar, pasa más bajo. Ahora, si empiezo a buscar otro tipo de cosas, por ejemplo, puede ser, bueno, busquemos otra cosa, a ver, si me da apendicitis, no. Fiebre, dolor, pain, distensión abdominal, abdomen. Infección abdominal, incluyendo la peritonitis. Pum. Aquí me dice si el abdomen vale, ¿cierto? Y hay algunos por ejemplo, vamos a buscar aquí, ¿cómo se puede decir en inglés? Esto es buscar fibra de nuevo. Por ejemplo, en pacientes pequeños de 2 meses a 6 años febriles de causa abdominal, en primer lugar, el ultrasonido abdominal.
Entonces, este tipo de guías clínicas para los pediatras o los médicos que piden el examen, les da una pauta de cuál es el examen más apropiado con respecto al diagnóstico, con respecto al cuadro clínico, con respecto a la edad del paciente y al género del paciente. ¿Ya? Eso está en el contexto de que existen guías clínicas que realmente dan indicación de por qué el estudio se hace. La semana pasada alguien me preguntó por la columna cervical y yo le expliqué que efectivamente las columnas del niño están dedicadas básicamente para la ortopedia, la resonancia magnética es la que determina las lesiones medulares, y en abdomen de niños pequeños, de dos meses o menos hasta los primeros 5 años, el ultrasonido y la resonancia magnética son mandatorias. Entonces, es tremendamente importante entender las indicaciones generales y aquí una pequeña indicación que está resumida de varios textos de radiología pediátrica. Por ejemplo, la indicación de rutina para el tórax es masa, metástasis, anopatía o trauma, y acá dice siempre 80 kilovolt, en pacientes más grandes, ¿cierto? Usar un poco más de kilovolt, en pacientes mayores de 45 kilos, lo más bajo el kilovoltaje miliamperaje de acuerdo al tamaño del paciente, los detectores, el pitch, exactamente, el contraste, y habitualmente el contraste en niños es manual y cuando es con inyector automático 1,5 a 2 ml por segundo. El retardo, ¿cierto? Y algunas recomendaciones, un solo barrido, solamente con contraste. En el caso de con el tórax para ver el árbol traqueobronquial, por ejemplo, por alguna lesión congénita, alguna traqueomalacia, el estudio se hace desde la cuerda vocal solamente hasta por debajo de la carina. No se barre todo el pulmón, ¿cierto? Cuando el estudio es definido lo mismo kilovoltaje, el mismo miliampere, lo más bajo con respecto al peso, claramente está definido para los niños. Yo lo pongo para que vean que realmente viene a ver, ¿por qué le muestro todo esto? Porque viene una corriente universal, mundial, no es algo que se le ocurrió a Marcelo o a mí, o una moda, como dice un radiólogo, dice que a mí me dan modas, y acá no hay contraste. Técnicas para ver árbol bronquial, MIP, BRTR, BRT y MPR, y usar algoritmos de alta resolución espacial, usar test de rutina, y fíjate que acá dice que en el caso de traqueomalacia, ojalá obtener inspiración y expiración para que ayude al diagnóstico final. Que es una de las pocas veces que haremos 2 barridos, pero aquí está ajustado al rubro diagnóstico. En el caso de angiografía, cierto estudio vascular, anormalidades de grandes vasos, que habitualmente son congénitas, y acá, fíjense que probablemente la inyección es de 2,5 a 3, en 4 se refiere a niños más grandes, evidentemente, pero no alcanza los valores de angio que usamos en adultos, que siempre son 5 o más ml por segundo, ¿ya? Usar contraste no iónico, sale acá, ¿cierto? Los retardos, fíjense, los retardos están definidos también por kilo de peso, es decir, más o menos por tamaño. En el caso de un paciente más pequeño, de 12 a 15 segundos, y de niños más grandes, de 20 a 25 segundos, ¿ya? Y básicamente no se requieren imágenes precontraste. No se requieren porque en el fondo se está buscando anomalías vasculares congénitas. No estamos buscando patología de adulto. En adultos estamos buscando sangramiento activo previo, por ejemplo, a una disección aórtica, o previo a un hematoma intramural, o previo a un pseudoneurisma, o previo a una úlcera intramural. Pero en niños no buscamos eso porque los niños se enferman de otra cosa. Este niño viene con una malformación congénita. Y lo que queremos aclarar es la disposición de los vasos, ¿ya? Entonces, aquí dice solamente que se va a hacer, ¿cierto?, un estudio, un segundo estudio, solamente cuando se evalúan stent endovascular o prótesis de aorta en niños pequeños. Pero en el fondo aquí también está claro, un solo barrido. Indicaciones para abdomen pelvis, ¿cierto? Tumor, trauma, absceso, anopatías, todo solamente un barrido.
ya, acá está el volumen de contraste, etcétera, etcétera, 2 ml por kilo de peso, salvo 125 ml, una reconstrucción rápida, todo muy parecido, y reconstrucciones MPR habitualmente que son coronales o sagitales, y solamente en el caso de trauma, imágenes tardías para ayudar a buscar si hay ruptura renal o de vejiga, si es que se sospecha. Ahí solamente llega una segunda fase. ¿Cuándo se va a hacer una fase dual, es decir, arterial venosa? Tumor hepático, ¿cierto? Siempre y cuando no esté la disponibilidad de resonancia magnética. Y aquí, ¿cierto? Va a haber fase arterial solamente definida en el hígado, la fase portal del el diafragma hasta la sínfisis del pubis, la mismo parámetros de dosis, de kilovoltaje, de miliamperaje. Eh, Buscar con MPR, coronal sagital, probablemente MIP o BRT a los vasos, y va a buscar si hay una lesión tumoral. Si es que acaso contraste oral va a ser el agua, el volumen también, y acá también las fases arteriales con tiempo definido, la fase venosa con tiempo definido, ¿cierto? Después de la inyección, para no utilizar ningún procedimiento que aumente la dosis. Aquí no usamos bolus tracking, no test bolus, porque no se requiere finalmente, ¿ya? En apendicitis, ¿cierto? Probablemente aquí está claro que hay controversia porque evidentemente el ultrasonido probablemente sea una de las formas más adecuadas, de acuerdo a protocolos, de buscar un aumento de la señal en la grasa periférica, en el borde del apéndice, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí no está incorporado, pero en algunas partes del mundo solo se hace TAC si previamente hay un hemograma con leucocitos aumentados. Al igual que en muchas partes se hace, por ejemplo, estudio de pancreatitis, siempre y cuando previamente haya un aumento de la milasa pancreática, ¿ya? Y esto, como le digo, especialmente en caso de niños. Angiografía, bueno, dependiendo de la angiografía, especialmente de abdomen, al igual que en tórax, las imágenes precontraste no son necesarias, ¿ya? Y solamente tardías en el caso de stent o reparaciones quirúrgicas de alguna arteria que haya tenido algún tratamiento. En general, ¿cierto? Y aquí claramente, en el caso de angiografía de abdomen, poner siempre, aquí dice el test bolus o bolus tracking, en la aorta descendente, especialmente en angiografía, para buscar anomalías ¿cómo se llama? Anomalías de tipo congénita y de las ramas principales. Eso con respecto a las indicaciones que yo les aconsejo si van a empezar a hacer protocolos en la parte técnica, ya sabemos cómo. En la parte diagnóstico, lo más adecuado es definirlo junto con su equipo de pediatras, de radiólogos y eventualmente de especialistas, ¿ya? Eso les va a ayudar mucho a tener claridad en la cantidad de fases, son los tiempos, o la extensión de lo que se está buscando. Y luego el aporte de ustedes va a ser evidentemente evaluar niveles de ruido, niveles de kilovoltaje, niveles de kilovoltaje y miliamperaje. Con eso, algoritmos, etcétera, grosores de corte, iteración si corresponde, pero en el fondo manejar esta tendencia de hacer una sola fase a lo más dos. Si a pesar de todo esto no tenemos claridad de cuánto van a ser los niveles de dosis de miliamper o de algunos parámetros técnicos, yo les aconsejo entrar a la página de la AAPM, donde están definidos, ¿cierto? Y fíjense acá en el caso de cuerpo, también para marcas en particular, modelos de equipo, también están definidos, si se fijan, por diámetro corporal, ¿cierto? Aquí están los tiempos de rotación, colimación, miliampera adecuado, kilovoltaje, ¿cierto? Acá están las dosis de referencia,
con el que ¿cómo se llama? El valor del miliamper, ya sea miliamper manual o nivel de ruido, adecuado para diferentes anchos, diámetros del niño, considerando que eso equivale más o menos al kilo de peso, con FOB y las reconstrucciones. Lo mismo para, por ejemplo, Philips, con los mismos parámetros que cada fabricante entrega para diferentes modelos 16, 64, bueno, y acá llegamos hasta el ICT con 128, ¿ya? O 256, con su tiempo de rotación, con sus colimaciones, ¿cierto? Aquí está el ICT, ¿cierto? 128, el de 64, el de 16. Acá están los valores de miliamper manual con respecto al ancho del cuerpo, al diámetro corporal. Y lo mismo para Siemens, para Toshiba, para Neusoft, para Hitachi, para las marcas principales de tomógrafos en el mundo. Esta página de la AAPM, la misma que usamos para TAC de cerebro, esto nos permite estimar valores de dosis manual o valores de niveles de referencia de ruido, de acuerdo, como dijimos, al tamaño corporal, que también equivale al peso corporal en estos estudios de pediatría. Con esto espero haber abarcado el espectro de lo que se debe ver, buscar y entender en los estudios pediátricos de tórax, abdomen y pelvis. Francisco Navarro, buena pregunta. Los TAC de tórax, los niños que no aguantan apnea, se hace con anestesia. Los niños que no, o sea, siempre vamos a tener la condición, y aquí la anestesia en tórax es mandante. Ojo que estoy hablando cuando el diagnóstico, fíjate que el diagnóstico es, yo estoy pensando en un diagnóstico pulmonar, ¿cierto? Pero en general los niños tienen poco diagnóstico pulmonar, tienen más diagnósticos traqueobronquiales o tienen más diagnósticos mediastínicos, por ejemplo, de anopatías, de un linfoma, donde probablemente el movimiento respiratorio no afecte mucho. Vamos a usar un buen nivel nivel de expansión pulmonar apoyados por la anestesia o con alguna manera. ¿Hasta qué Gauss pueden hacer en niños? Mira, el Gauss que habitualmente uno ocupa en niños es mínimo 22. Por un problema técnico. En 24 el contraste simplemente no pasa, porque es muy viscoso. Y ese es el gran problema de poner contraste. Y por eso además lo ponemos manual. Perdón, no sé, Francisco, si contesté tu pregunta. Cuando les toquen este tipo de cosas, yo, bueno, con la experiencia de los años que tengo, me han tocado hacer cosas muy entretenidas con pediatría. Me tocó hacer estudios complementarios de pacientes siameses toracofágicos, los que vienen pegados por tórax, donde una de las cosas que hay que ver es que efectivamente no compartan la vía biliar, intestino, bronquios, pericardio. Entonces, cuando hacíamos los estudios de siameses pegados por el abdomen, ¿cierto? Necesitamos dos anestesistas porque los niños funcionan por separado. Y ahí lo principal es que era en la planificación del estudio, fíjate, en la planificación del estudio era estar con la gente que va a participar. Y aquí tienes que tener un nivel de comunicación. Yo creo que la parte pediátrica, si tiene algo muy lindo, es la comunicación con el equipo completo, eh, donde los anestesistas son fundamentales, en el sentido de ponerte de acuerdo en los tiempos, la inyección, en todo, un nivel de colaboración tremendo en la cantidad de fases. Eh, y entender, por ejemplo, que cuando uno busca cierto diagnóstico, debe tener claro cómo lo va a conseguir. Porque uno puede echarlo a perder muy fácilmente. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de guagua o niños que han sido extubados, que han tenido traqueostomía, ¿cierto? Que han sido extubados y uno quiere ver si la laringe está indemne o hay fístulas laringeas o traqueales. Si al paciente le ponen un tubo para poder anestesiarlo, el tubo va a distender la tráquea y no va a ser posible evaluar si está con lesiones o no. Entonces, para eso hay que buscar la forma que se pueda expandir, tal vez con solo una mascarilla, alta presión, conseguirse información con quién pide el estudio, no sé, hay muchas formas de
de poder tener una instancia de comunicación. Eso les ayuda muchísimo, pero muchísimo, a poder programar un estudio con tranquilidad. Tómense todo el tiempo del mundo para programarlo, entender lo que están buscando, entender, porque todo el resto del diagnóstico le corresponde a otro grupo. El tema de la protección y el examen bien hecho nos corresponde a nosotros. Y ahí, ¿cierto? Va a ser complicadísimo tratar de repente de incorporar lenguaje que no conocemos y empezamos a tener que dialogar con los otros grupos de trabajo. Perdón, Francisco, ¿por qué recomendaba inyectar manual con 92 disciplinas? Pero Francisco, lo que usamos son volúmenes muy chiquititos. Además que lo menciono en otro curso. En otro curso, que el uso de inyectores manuales no está indicado en pediatría por la FDA, por los fabricantes de inyectores, por los fabricantes de contraste, porque de tener una inyección en una vena tan pequeña es muy difícil de ubicar en el caso de una extravasación. Entonces, en general, y además los tiempos, los diagnósticos que buscamos son muy poco arterializados. De hecho, nosotros los estudios cardiovasculares o de corazón que hacemos en niños, los hacemos manual. Y habitualmente no usamos más de 3 ml cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de ahorco aórtico, de anillo aórtico, ¿cierto? Usamos muy poquito contraste. Y en niños, en general, hasta incluso las angiografías se hacen en forma manual, ¿ya? Eh, no sé si hay más preguntas, dudas, comentarios respecto de esto. Bueno, voy a agregar un buen grupo de material para que tengan sustento en sus decisiones, en sus comentarios, porque es importantísimo tener apoyo. Sobre todo cuando el grupo de trabajo necesita tener evidencia científica frente a cambios de comportamiento de trabajo. Aquí probablemente, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero probablemente la mayor resistencia a estos cambios van a ser nuestros propios colegas. Nuestros propios colegas van a empezar probablemente a ser más resistentes a los cambios que los radiólogos pediatras o que los pediatras de urgencia o los cirujanos, ¿cierto? Tal vez van a ser menos complicados cuando uno tiene evidencia científica. Sin embargo, y no hablo solamente de Chile, hablo de un tema, no sé por qué razón, yo les mostré algunas caricaturas, ¿cierto? Que no son chilenas ni sudamericanas, que el comportamiento es bastante particular, que la resistencia a entender, a compartir eh, protocolos, a trabajar en equipo, es más difícil entre tecnólogos que entre otro grupo de trabajo, ¿ya? El modificar los comportamientos personales de protocolos es complicado, ¿ya? Es complicado cuando uno le pide a un grupo de trabajo que hagan el mismo protocolo todos igual, porque hay como una invasión a la creatividad, no sé, a la individualidad, que lo encuentro bastante extraño, pero es frecuente escuchar ese argumento, que es como que personalizar los estudios da como estatus. No es así, todo lo contrario. Mientras, mientras más reproducible sea un estudio, mientras más fácil sea que el paciente pueda tener diferentes profesionales haciendo el estudio de la misma buena calidad, es mejor para todos, ¿ya? Eso es lo que cuesta un poco incorporar, especialmente en pediatría. Voy a compartirles, voy a volver a compartir solamente para mostrar esto, ¿eh? Eh, Solo 3 ml de contraste. Estudio vascular de un mes. Inyectado manual, que es lo que hacemos habitualmente, ¿ya? Yo creo que ha sido excelente
la presentación, ese último caso grafica muy bien. Recordarles que en niños, por lo que tú dijiste, por la frecuencia cardíaca que tienen, ¿cierto? Porque tienen además una inmadurez renal, por lo tanto el contraste no se empieza a eliminar inmediatamente del Claro, riñón, por lo que a más tiempo girando en el sistema, las dosis de medio de contraste que necesitamos son muy bajas sí. y no necesitamos inyectoras, porque inyectando con una jeringa de 5 cc Bueno, obtenemos un bolo de muy buena calidad. muy turbulento, muy bueno. Claro, entonces no- eh, en un bebé que pesa 3 kilos, 3 cc es mucho, Mucho, mucho. es mucho, ¿ya? Así que no sé si tienen más preguntas, comentarios. En cuanto a la posición renal, fíjate que lo más importante, Manuel, perdón, es algo que a ver, lo voy a decir con todas sus letras y sin arrepentirme. Los dímeros son lo peor para para un nefrón que está inmaduro. Meterle una molécula que es del porte de una pelota de fútbol no corresponde. Y algunos están vendiendo la idea de que usar dímeros no iónicos es la mejor alternativa en niños. Es la peor alternativa en niños. En niños usamos contrastes monómeros de 300 miligramos, ¿cierto? Que son menos viscosos, en menor cantidad, pero usar elementos viscosos o de mayor concentración o de mayor estructura es un tremendo error en cuanto a la protección renal. Yo sugiero, ¿cierto? A pesar de que a veces el vendedor por vender nos cuente He escuchado una cantidad enorme de los dímeros no iónicos, de que son hipoalergénicos, ¿cierto? De que son buenos para los niños, que son buenos para los ancianos, en pos de vender, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado el tipo de molécula que estamos inyectando, ¿ya? El dímero no iónico es terrible para los niños, Manuel. Es lo peor que puede hacer, es meterle, ¿cierto? A un nefrón chiquitito inmaduro una molécula extremadamente grande. Se va a demorar más tiempo en salir, ¿ya? Así que ojo en entender cuando estamos inyectando contrastes tan grandes. De hecho, incluso es el único que produce reacciones cutáneas tardías en una frecuencia muy, muy alta. Eso lo vemos en los cursos de contraste, así que si quieren Sí, tomar ese pero nota también. para adelantarle un poco, hay dos mecanismos por los cuales se supone que se produce, que todavía no está muy claro tampoco, pero hay dos propuestas de mecanismos por los cuales se produce el daño renal. Uno es por daño tóxico directo del medio de contraste en la pared de la nefrona, digamos, y la segunda es la generación de especies reactivas al oxígeno. El daño tóxico directo en una molécula que es más grande, como los dímeros, es mucho más acentuado. Por lo tanto, está claro que un dímero podría generar más problemas que un monómero. De cualquier marca. De cualquier ¿Eh? marca. Aquí no se trata de estar proponiendo marca ni satanizando a nadie. Se trata de que si usted quiere ocupar un buen medicamento, ocupe de la misma marca si quiere, pero un Sí, mira, monómero. ¿puedo decir algo, Marcelo? ¿Sí? Solamente como anécdota, nosotros estuvimos dentro de nuestro curso de contraste hace un par de temporadas atrás, en la 10ª temporada, tuvimos a un grupo completo de venta de vendedores de contraste. Y lo hicieron completo el curso no por aprender, sino por la estrategia cómo vender a gente que estaba vendiendo más de contraste hoy día en el mercado. Antes era re fácil engañar, pues. Antes, como los tecnólogos no tenían idea de contraste, le vendían que era hipoalergénico, que curaba el cáncer, que salía a pelo, que servía para todo, y la gente compraba el contraste sin ni siquiera leer el prospecto técnico del contraste. Entonces, hoy día, como los tecnólogos están leyendo los prospectos técnicos, están entendiendo el contraste, los vendedores necesitan nuevas estrategias para poder vender. Y un grupo entero de vendedores de contraste tomó el curso que nosotros hacemos de medio de contraste. 10. Claro. Perdón, una sola pregunta. Juan Francisco, ¿inyección manual debe quedarse en la sala? Sí, pues igual que el anestesista, igual que todos nosotros, pues, porque en el fondo el tiempo es muy rápido. O tal vez alcance a salir. Efectivamente, mira, las angios son tan rápidas que uno inyecta los 3 cc, puede empujar con 12 de suero, partir el barrido
y el paramédico puede salir en ese ratito o puede quedarse, pero habitualmente piensa que se queda el anestesista también, que se queda la auxiliar de anestesia. Las dosis son bastante más bajas, también la dosis de secundaria también es más baja. Así que no estamos cometiendo ningún pecado en que nos quedemos dentro bien protegidos con un buen delantal plomado y un buen cuello, un protector de cuello. Y si tienes lentes, mejor todavía, pero no hay ningún pecado. Los tiempos de las angios son tiempos cortos, ¿ya? Sí. En general, como dice Rodrigo, pero una vez que inyecta, el auxiliar puede salir inmediatamente. Así que probablemente va a agarrar algo de radiación dispersa cuando vaya saliendo, pero poco, Sí, nada pero casi. no que eso. No sé si hay más preguntas, comentarios, dudas. Bien, queremos agradecerle la participación, gracias a ti, Rodrigo, también, y agradecerle la participación a todos los colegas. Recuerden que mañana tenemos el control y Rodrigo, tú me envías hoy día la clase para yo enviársela a ellos junto con la grabación. Mañana en la mañana lo enviar. Tempranito, ¿puede Vale. ser? Sí, mañana en la mañana les envío entonces, chiquillos, la clase para que la puedan revisar. Ujú. Un abrazo a todos, que tengan muy Igualmente, buenas noches. a cuidarse.